si efectivamente la comunidad andina tiene o no tiene un futuro. Realmente la historia de la comunidad en estos 44 años está llena de altibajos. Nació en 1969 con el Acuerdo de Cartagena con mucho optimismo, con mucha decisión. Se pensó en un plan realmente ambicioso en que la comunidad de los países que integraban el Grupo Andino pudiera desarrollar una política económica, una verdadera integración. Sin embargo, pronto, muy pronto quizás hubo ya dificultades para llevar adelante este programa. La temprana salida de Chile de la comunidad fue ya una situación inesperada, sorpresiva quizás, no tanto, que llegó sin embargo pues a replantear algunos de los aspectos que se habían tenido inicialmente. El mismo programa que el Grupo Andino tenía inicialmente, que estaba fundamentalmente desarrollado al ámbito industrial. En esa época predominaba aquella tesis de la sustitución de importaciones, la ampliación del mercado y la inserción del mercado comunitario en el ámbito internacional. En definitiva, pues este proyecto, este planteamiento inicial que la comunidad tuvo, que el Grupo Andino tuvo en estos años, se fue diluyendo poco a poco. Y después de algunos años prácticamente quedó en nada. Se fueron sustituyendo las proyecciones, se fueron cambiando los objetivos. Finalmente, pues la comunidad, en los años 80, la crisis de la deuda externa que afectó tanto a nuestros países provocó pues casi una situación de anomia de la propia comunidad. La comunidad, sin embargo, logró restablecer sus objetivos, establecer otros nuevos, replantear sus instituciones, crear nuevas instituciones, alentar nuevos proyectos, y poco a poco pues la comunidad volvió a tener una vida bastante más activa, bastante más intensa. Reformas importantes que se realizaron en sus organismos básicos, por ejemplo, la sustitución de la Junta del Acuerdo de Cartagena por la Secretaría General, que es un tema clave para la organización. ¿Fue acertado? ¿No lo fue? Pues, ¿por qué? ¿Qué pasaba con la Junta del Acuerdo? ¿Por qué fue necesario sustituirla por una Secretaría General? ¿Qué es en definitiva pues lo positivo y lo negativo de estas dos alternativas que ha tenido la comunidad andina en sus 44 años de vida? Y al llegar al siglo XXI, nuevas situaciones, nuevos problemas, nuevas dificultades han surgido. La salida de Venezuela, de la comunidad, también ha tenido una importancia enorme en la vida interna de esta institución. Amenazas, anuncios de que probablemente podría haber otro abandono de algún otro país de la comunidad, que lamentablemente pues se han dado, son anuncios o amenazas que se han hecho y que indudablemente si llegaran a producirse, lo que esperamos que nunca se produzca, sin embargo tendría efectos desastrosos, catastróficos sobre el sistema. En definitiva, pues hemos llegado al siglo XXI, después de estos 44 años de existencia de la comunidad, en un continuo ciclo de crisis, de renovaciones, de nuevas alternativas, de nuevas soluciones, de planteamientos diferentes, y así estamos en este año 2013 enfrentándonos a lo que podría ser, según se ha anunciado, tenemos mucha fe y mucha esperanza en ello, en una reingeniería del sistema de integración. Sin embargo, yo quisiera decir que este panorama, bastante complejo, bastante crítico si ustedes quieren, sin embargo, no deja de plantearnos una serie de aspectos enormemente significativos y positivos, que a veces los olvidamos, no los tomamos en cuenta, que quizás inclusive a veces por declaraciones oficiales, a veces porque la opinión pública mantiene también una cierta ambigüedad sobre el proceso, a veces los olvidamos, los desconocemos o no reparamos en ello suficientemente. Pero creo que hay muchas cosas importantes que señalar. En estos 44 años hay muchos resultados, hay resultados importantes. Fíjense ustedes cómo se ha institucionalizado el sistema. El señor presidente del tribunal
nos ha recordado hace minutos lo que significa la presencia del tribunal, el papel que lleva el tribunal dentro de la vida de la comunidad. Eso es enormemente importante. Posiblemente pues es uno de los aportes más significativos que tiene la comunidad y que es yo diría una contribución a cualquier otro proceso de integración. La existencia de un tribunal que vigile, que controle, por ejemplo, los incumplimientos que los países miembros de la comunidad hacen de los compromisos que han adquirido al pertenecer a la comunidad. El propio Parlamento Andino. El propio Parlamento Andino también es un importante órgano de la comunidad que debemos señalar y rescatar como parte importante de esta institucionalidad. Por supuesto que tanto en el uno como en el otro caso, en el Parlamento y en el Tribunal, harán falta reformas, nuevos planteamientos, nuevas ideas, para que estos dos órganos cumplan de una manera pues mucho más adecuada, mucho más conveniente para la institución los objetivos para los cuales fueron fundados. Pero aquí las tenemos. Parlamento, tribunal, son dos realidades. Y detrás de eso hay toda una normativa, una extensa normativa. Las decisiones que se han tomado en el ámbito de la comunidad andina son sumamente importantes. Yo diría, han modulado el derecho de nuestros países gracias precisamente a ese principio de prevalencia de las normas internacionales sobre las normas internas de cada uno de nuestros países. Tenemos ámbitos en los cuales toda esta normatividad internacional generada en el interior de la comunidad andina tiene un peso significativo. ¿Qué decir, por ejemplo, de la importancia que tienen los órganos financieros vinculados a la comunidad? Cumplen un papel trascendental en la vida de nuestros países e inclusive, lo que es muy interesante, se han ampliado en su integración a otros países fuera de la comunidad, lo cual implica pues indudablemente que estos órganos están en una línea que apunta a resultados o a expectativas mucho más significativas, mucho más amplias de las que ahora tenemos. Yo les diría, por ejemplo, que también, creo que como presidente del Consejo de la Universidad, debo decirlo, el papel de la Universidad Andina. Creo que es enormemente significativo lo que la universidad significa. En sus dos sedes, en la sede central, en la República Plurinacional de Bolivia y en el Ecuador, y las posibilidades de que se establezcan sedes en los otros dos países de la comunidad, e inclusive, eventualmente, en el país asociado, en Chile. Sí, realmente el papel que tiene la Universidad Andina Simón Bolívar es enormemente significativo, es sumamente importante dentro de la vida de la comunidad. Y creo que eso es algo que hay que destacar. Pero además, si ustedes quieren, no debemos olvidar que durante estos años, cómo ha crecido el comercio intrarregional, el comercio entre nuestros países. Ha crecido significativamente, en porcentajes realmente enormes, a pesar de las crisis económicas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Indudablemente el crecimiento del intercambio comercial en nuestros países ha sido muy valioso, muy importante, y es uno de los aportes que hace sin duda, que ha hecho la comunidad andina a la vida de nuestros países. No debemos perder de vista estos resultados, estas situaciones, que creo que justifican ya la existencia de la comunidad. Por supuesto, no debemos perder de vista también la conclusión a la que tenemos que llegar, que estas crisis, estos cambios, estas situaciones de diversa naturaleza que ha vivido la comunidad, a saber exactamente por dónde deben ir en el futuro. De tal manera pues que el balance de estos 44 años no deja de ser enormemente positivo, enormemente positivo. Pero sin duda la pregunta, ¿y cuál será el futuro? ¿Hacia dónde va la comunidad? ¿Hacia dónde puede ir la comunidad? Quisiera leerles, si usted me permite, señor presidente, quisiera leer unas frases que las escribió en 1997 un ecuatoriano ilustre, Germánico Salgado, que indudablemente quizás es el ecuatoriano que más conoció todos los procesos de integración, que contribuyó enormemente
a su desarrollo, que los estudió, que los analizó y que dejó sentadas, creo yo, algunas cuantas lecciones fundamentales para entender los procesos de integración y para mirar hacia el futuro. Estas frases las escribió en 1997, Germánico Salgado falleció en 1999, pero en 1997 escribió lo siguiente, les voy a leer porque creo que tienen una enorme importancia. Es mi impresión de que relativamente pronto Mercosur y la comunidad andina unirán fuerzas, y la comunidad andina que en este momento se habrá planteado la disyuntiva que realmente nos ha tentado desde hace algunos años. O continuamos con la integración latinoamericana con todas sus limitaciones, pero con la marca de identidad del destino común, o nos dejamos llevar por la integración hemisférica, cuyo núcleo es la economía más poderosa de la Tierra, los Estados Unidos. Y agrega, aparte de los términos con que culmina esta negociación, seguramente consagrando una zona de libre comercio, sin duda con excepciones, pero con una liberación amplia, interesa destacar la vinculación que establezca entre los dos movimientos de integración de Sudamérica, significativa y poderosa, inclusive si se queda en una zona de libre comercio y con un gran potencial, si puede avanzar en el futuro a una unión aduanera, o si se piensa en grande, a un mercado común. Quien más ganaría en la aproximación es la comunidad andina. El potencial del Mercosur es realmente enorme. Esto escribía en 1997 Germánico Salgado. Creo que son palabras proféticas. Y creo que, al margen, sin duda, del debate que debe realizarse, marcan una línea sumamente interesante para la comunidad andina, para el futuro de la comunidad andina. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, señor presidente. Le agradecemos muchísimo su importantísima intervención, doctor Ernesto Alfán. Procedo a conceder el uso de la palabra al honorable magistrado Ricardo Vigil Toledo del Tribunal Andino de Justicia. Tiene la palabra, doctor. ¿Qué tiene que pagar? Le agradezco mucho a mi colega, el doctor Villarroel, que es el presidente, que me ha lanzado al ruedo en calidad de espontáneo, porque en realidad yo no estaba programado para hablar. Y me hubiera gustado que me dieran algún tiempo para prepararlo, pero yo conozco el tema. Y aquí hay sentado mi gran amigo Enrique Ayala Mora, donde yo presenté mi libro en la Universidad Andina y que él tuvo muy a bien no solamente estar ahí presente, sino que en realidad contribuyó mucho al debate que se suscitó. En efecto, ya que me ha lanzado al ruedo, yo quiero decirle que efectivamente uno de los temas que a mí me preocupaba mucho desde que ingresé era el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ya fue hace más de 11 años. Soy el magistrado más antiguo, no en edad, pero más antiguo en el cargo. Para devolver el micrófono. Bueno, en efecto yo exploré mucho el tema y publiqué una tesis, ¿no es cierto?, en la Universidad Autónoma de Madrid, que tuvo una muy buena acogida, que se llamaba precisamente La estructura jurídica y el futuro de la comunidad andina, que es el tema en realidad de esta convocatoria, ¿no es cierto?, porque conocemos nuestras debilidades, nuestras potencialidades, pero está como estancado este proceso. Está estancado porque el tema de esta reunión que yo pensaba iba a ser abordado con más entusiasmo era la supranacionalidad y la intergubernamentalidad, porque en realidad eso es lo que decide y define a un organismo de integración para un lado o para otro. Básicamente es eso. No existe ese tipo de cosas, por ejemplo,
supranacionalidad, eso es completamente falso. Aquí el único supranacional es el Tribunal de Justicia de la Comunidad. Eso tiene que quedar muy claro. Hay una elocuencia en las cifras y en el número de causas que ha desarrollado, que ya mi colega el doctor Villarruel se ha encargado de señalar, no, muy puntualmente. Lamento tener que referirme, pero lo voy a hacer. Yo dediqué todo un título, todo un capítulo de mi tesis al futuro de la comunidad. No podía haber otro futuro, porque esto es como decía como el demonio de los Andes cuando se le iban los soldados, decía, esto es mi hijo, más de uno se lo lleva el aire, porque realmente la gente fue abandonando la comunidad. De 7 que éramos 4, mientras que hay un traspase o un traslado a otros organismos de integración y una discusión que está abierta frente a este tema central que ha motivado, por cierto, esta importante convocatoria, la supranacionalidad o la intergubernamentalidad. Eso es lo que define unos sistemas de otros. No decir esto es intergubernamental, pero con piso de supranacionalidad. Eso es como hombre o mujer, no hay intermedios, ahí es una u otra cosa. De manera tal que yo primero quiero agradecer, este libro fue presentado en la Universidad del Externado en Colombia, fue presentado después en la sede de la Universidad Simón Bolívar, mi querido amigo Enrique Ayala Mora hizo una brillante presentación, ¿no? Y que me conmovió mucho porque parece que tenía un compromiso y regresó. Yo tengo eso muy claro, Enrique, y te lo agradezco. Pero para entrar en el tema, porque esto es claro, yo en el futuro de la comunidad veía en qué forma se puede hacer un acercamiento sin sacrificar la supranacionalidad que goza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como otros tribunales que no tienen esa calidad. A ver si es posible convivir sin hacer lo que llamamos en derecho marítimo una hechazón, cuando se bota la carga al mar para adecuar la nave. ¿Cómo podríamos subsistir conviviendo con dos sistemas para que eso pudiera, ¿no es cierto?, acercarnos más a nuestros colegas que no tienen la supranacionalidad sin existir en él? Eso en realidad es el motivo de la crisis y el futuro de la comunidad andina. Yo para ese caso señalé 4 temas, ¿no es cierto?, 4 temas sumamente importantes para la integración. El primer tema que está ahí en el libro es, ¿no es cierto?, el transporte multimodal de mercancía. Muchos pensando no solamente en el Perú, sino realmente en Bolivia, en el Mediterráneo, en la conexión que hay ahora con Brasil, el uso de los ríos, del Amazonas, de ese tipo de integración. El transporte multimodal, como ustedes saben, no voy a entrar en detalle, pero es prácticamente lo que ha integrado Europa, ¿no es cierto?, un sistema perfecto de transporte multimodal en contenedores. Y eso facilitaría mucho la relación entre ambos. Un segundo tema que es fundamental para mí es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual marcó un cierto distanciamiento, como todos ustedes saben, ¿no es cierto?, por los tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, efectivamente en este tema tan sensible como los Estados Unidos, en lo cual creo que estuvo Colombia. Pero este tema, cuando mi colega el presidente se referió a las miles de acciones, el 80% son de propiedad intelectual. O sea que el servicio que ha dado verdaderamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es a consolidar todo un sistema de protección a la propiedad intelectual, que es una de las grandes garantías que tiene eso. Ese era, como yo digo, el segundo tema. Después hay otro tema, como el derecho a la competencia, pero con
como han variado ahora un poco las políticas, digamos, de los ciertos gobiernos que hay, ¿no es cierto? Yo no voy a ahondar en eso, ¿no es cierto? Pero yo creo que esos dos temas ya serían suficientes. Hay un tercero que está más o menos virgen y que yo creo que es el legado que todo lo que estamos acá quisiéramos dejar dentro de ese tiempo. Yo no tengo ese tiempo, pero soy muy sensible a eso. Y es el medio ambiente. Y el medio ambiente de toda América del Sur tiene que tener una norma común interpretada de una manera uniforme. Y solamente dentro de ese esquema es que uno puede prescindir hasta cierto punto, ¿no es cierto?, de la supranacionalidad de la intergubernamentalidad. Lo que sí hay que tener es una norma común. Y para eso se recurre a la LADI, que tenemos un foro formidable, que es la LADI, que ha caído en desuso, lamentablemente. Porque ahí se podría hacer un convenio sobre medio ambiente, ¿no es cierto?, que no se metieran en el asunto de la supranacionalidad y la intergubernamentalidad. Porque miren ustedes, si nosotros como magistrados en el Tribunal de la Justicia y la Comunidad Andina vemos un fallo sobre una norma común, sobre un fallo, por ejemplo, por decirlo, de Argentina, y veo que los fundamentos son realmente fuertes, yo estoy seguro que nosotros lo adoptaríamos. O sea, por la convicción de la materia que hay, no estaríamos obligados a hacerlo, pero sería persuasivo. En vez de estar nombrando y citando tratadistas que van hasta el siglo XIX, estaríamos citando colegas del Mercosur que han entrado. Entonces, eso del futuro de la comunidad andina está, yo creo, centralizado, por lo menos es en mi tesis, en un acercamiento en temas específicos vinculados a la integración física. Yo fui por 2 años prestado de Naciones Unidas, en aquel entonces, como jefe del Departamento de Integración Física. Disculpen el comercial, pero cuando yo llegué a la Secretaría General de la Comunidad Andina, había 4 departamentos. El Departamento de Comercio, el Departamento de Industria, el Departamento de Agricultura y una suerte de cajón desastre que decía: lo que no es ninguno de estos 3, que vaya al Departamento de Integración Física. O sea, era la Cenicienta. Esa Cenicienta se ha convertido ahora, por la integración física, en lo que hay detrás, no solamente en el futuro, sino en la garantía que tiene la comunidad andina de sobrevivir y la posibilidad de un acercamiento real, efectivo, con nuestros socios del Mercosur, siempre y cuando podamos tener, aunque tengamos naturaleza política distintas, un mismo texto sobre el particular. Y aquí me detengo para pedir, si ustedes quieren alguna otra aclaración, que me disculpen la propaganda ilícita que he hecho de mi publicación, pero en realidad yo también fui sorprendido con esta invitación. Muchas gracias. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. Esa publicidad que le ha hecho a su libro le va a salir un poco costosa, en la medida en que todos vamos a perseguirlo para que nos haga el favor de permitirnos conocer su obra. Quiero hacer un comercial también para invitar a los miembros del Tribunal Andino de Justicia, a los amigos de la Universidad Andina Simón Bolívar y a las demás personas que nos acompañan hoy, para el día de mañana. El día de mañana el tema es la evaluación de los tratados de libre comercio y su impacto en el sector agropecuario colombiano. Es un foro organizado por el
parlamentario andino Óscar Arboleda, va a venir el ministro de Agricultura de Colombia, la directora de Proexport de Colombia y expertos en tratados de libre comercio, y vamos a hablar indudablemente de propiedad intelectual y de estos temas que el doctor Ricardo con tanta sabiduría nos ha perfilado. Si pudieran acompañarnos mañana en algún momento de sus agendas, puede ser muy productivo para nosotros. Ahora conversamos lo de las agendas, porque el foro es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De pronto en la mañana nos podrían acompañar para hablar de ese tema tan importante. Le voy a conceder la palabra. Ahí los rectores se ponen de acuerdo, yo no intervengo ahí. El rector, el doctor José Gutiérrez y el doctor Enrique Ayala Mora se han puesto de acuerdo para que intervenga primero el doctor Enrique Ayala. Él va a hablar, según me dijo, especialmente sobre el tema de la supranacionalidad. Yo le agradezco su presencia, doctor Enrique, sabe cuánto lo queremos y no sabe todavía cuánto lo admiramos por ese inmenso trabajo intelectual que usted hace al frente de la Universidad de Quito y al frente de muchos otros temas universitarios. Tiene el uso de la palabra, doctor Enrique Ayala Mora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su gentil, siempre cariñosa presentación. Yo quisiera, en primer lugar, decirles que el doctor no hubiera hecho propaganda de su libro, yo lo hubiera hecho, porque es una de las fuentes de mi intervención el día de hoy. Por otra parte, aunque Ernesto Alvar no hubiera mencionado el libro de Germánico Salgado, yo también lo iba a mencionar. Solo quisiera decirles que Ernesto se olvidó de decirles el título del libro. Se llama El Grupo Andino, Eslabón hacia la Integración Sudamericana. Este libro tiene 4 ponencias. La última de ellas pronunciada en Sucre, cuando fue declarado profesor honorario de la Universidad Andina Germánico Salgado. Es uno de los documentos, permítanme la falta de modestia, más importantes producidos en la integración andina. Germánico produjo esa propuesta sobre cómo vamos a marchar hacia la integración andina, hacia la integración sudamericana, desde los 2 sistemas de integración. La agenda está absolutamente planteada y, bueno, siempre me cuesta, señor presidente, estas afirmaciones, porque para la próxima reunión del Parlamento, en donde tengo entendido se van a convocar los organismos para nuestro informe, voy a traer una suficiente cantidad de libros para que los señores parlamentarios y los asesores puedan tener esa publicación, que es además muy entrañablemente querida para nosotros porque está publicada en Quito y producida en Sucre, en las 2 sedes de la universidad. Bien, ahora tengo que hacer otra justificación, y es porque yo, que ciertamente no soy abogado, en medio de esta panel de ilustrísimos juristas, yo me meto a hablar de lo más técnico del asunto integracionista, que es el tema de la supranacionalidad en el derecho de integración. Es un tema no de abogados, es un tema de juristas, uno de los temas más complejos que se debaten en Europa, en el sur de Asia, desde luego en toda América, sobre la integración. ¿Por qué me meto yo a hacerlo? Y en primer lugar, porque eso me pidieron. Creo que el momento en que distribuyeron las responsabilidades debieron hacerlo al revés, pedirle a Ernesto el tema más técnico-jurídico y a mí el tema más general del futuro de la integración, aunque los historiadores nos pagan para explicar el pasado, no para predecir el futuro. Pero bueno, así nos plantearon, Ernesto habló de un tema y ahora me toca a mí hablar de este otro. Me atrevo a hacerlo y no me excusé por algunos motivos. Primero, porque había leído el libro del doctor Vigil, que tiene un extenso capítulo sobre este tema. Segundo, porque juntos fuimos miembros de un tribunal de doctorado en el cual yo me permití llamarle la atención nada menos que a nuestro jefe del área jurídica,
total coincidencia con el doctor Vigil sobre una exposición más bien tímida respecto de la naturaleza de los organismos de integración, y los dos les reclamamos muy enérgicamente sobre este tema y desarrollamos ahí en ese grado un amplio debate sobre el tema de la supranacionalidad del derecho de integración. Luego, porque mis largas conversaciones con Ernesto Albán sobre este asunto, cada que nos ha tocado afrontar relaciones no solamente con el Ecuador, sino con los demás estados, ha hecho pues que en mi caso tome nota de algunas cosas. Y luego algo muy importante, aunque ya sé que al sujeto no le gusta que lo mencione, y es porque soy lector de la tesis de Rubén Vélez, que está a punto de graduarse de doctor en la Universidad Andina Simón Bolívar, precisamente en Quito, con un tema sobre el proceso de integración y el Parlamento andino, en donde hemos discutido largamente sobre este tema. Y por último, porque en el caso concreto de Ecuador, en donde vivimos defendiendo la naturaleza de la universidad cotidianamente, y aquí están dos parlamentarios andinos que lo van a certificar, hemos usado todos los argumentos posibles, entre ellos una sentencia del Tribunal Andino que desgraciadamente no encuentro en el borrador de Rubén, que es fundamental para el esclarecimiento de este tema. Yo hasta el día de mañana voy a precisar porque Rubén la tiene, él precisamente tiene su tesis, que me parece que es un pronunciamiento fundamental, pionero en la integración sudamericana, que podría solventar algunos de los problemas que aquí planteamos. Pero en todo caso, yo me voy a referir a la supranacionalidad en el derecho de integración. En primer lugar, hay que hacer una diferencia fundamental. Una cosa es derecho internacional y otra derecho de integración. Nuestras cancillerías normalmente desconocen la existencia del derecho internacional, del derecho de integración, y se mueven básicamente a partir de las normas del derecho internacional y consideran que los organismos andinos son sujetos de derecho internacional público. Lo son, pero también son sujetos del derecho de integración, que nuestras cancillerías por lo general desconocen. En algunos casos por mantener una mal concebida soberanía nacional, y en otros casos simplemente por falta de conocimiento. Entonces, los procesos de integración comienzan en el marco del derecho internacional, pero desarrollan sus propias normativas e ingresan en el espacio del derecho de integración, que es, si se quiere, una especificidad del derecho internacional o una confluencia del derecho internacional, el derecho constitucional y el derecho administrativo de los países. Si estamos hablando de un sujeto distinto cuando hablamos de sujeto de integración, del derecho de integración, y este punto es fundamental, porque en el derecho de integración y no en el derecho internacional surge un cuerpo de normas emitidas por los órganos de integración con su capacidad propia que obligan a los estados y prevalecen sobre la legislación nacional. Desde luego, eso pasa en el derecho internacional. Ejercen atribuciones distintas de los estados, y esto sí es casi exclusivamente una atribución de los organismos de integración. Los organismos internacionales pluriestatales normalmente no tienen esa capacidad. Y luego, una cosa muy importante, crean organismos. Solo los organismos de integración crean los organismos que obligan que comprometen y obligan a los países. Entonces me dirán el sistema de Naciones Unidas, pero el sistema de Naciones Unidas depende de una compleja red de tratados internacionales que van dando especificidad a cada una de las instancias del sistema de Naciones Unidas. El derecho internacional, se dice, es un derecho de coordinación. Efectivamente, esa es la vieja tradición sobre el derecho internacional. Pero el derecho de integración tiene algunos elementos de subordinación. Y esto es lo nuevo del derecho de integración. Es decir, que los organismos de integración, justamente por ser supranacionales, tienen capacidad propia, atribuciones propias, no delegadas de los estados, para establecer decisiones vinculantes, obligatorias, o al menos para establecer obligaciones para las instancias del sistema de integración dentro de los países. Eso lo voy a explicar mejor más adelante. Yo quiero partir de algo que aquí ya ha quedado claro, que la CAN es un organismo de carácter supranacional. Esto no está en discusión. La CAN fue hecha a imagen y semejanza de lo que comenzaba siendo la integración europea de la época y se lo generó como un organismo supranacional.
Esto no está, insisto, en discusión, aunque ahora en la jerga de nuestra política internacional suele hablarse muy libremente de integración para cualquier cosa. Yo personalmente soy partidario, por ejemplo, de que exista un foro de los países que tienen gobiernos progresistas en el mundo, en América Latina, para llevar adelante ciertos proyectos. Pero eso no es integración, eso es cooperación internacional. Me estoy refiriendo al ALBA. El ALBA no es un organismo de integración, es un organismo de cooperación internacional absolutamente legítimo desde mi punto de vista. Pero ahí no hay organismos que expresen la voluntad integracionista de los pueblos. Lo que están haciendo es cooperando internacionalmente. Y eso es, insisto, legítimo, para poner un ejemplo. El caso del Mercosur, como ya lo mencionó el doctor Vigil, es un caso ambiguo, porque en algunos casos le dotan de supranacionalidad al sistema y en otros no. Entonces ahí hay un problema serio en la relación Mercosur-Comunidad Andina y en general, en la posible realidad, podría darse según la tesis Choquehuanca, de que se dé una doble pertenencia a los dos organismos. Este problema habría que solucionarlo precisamente no solo por el ámbito jurisdiccional de los tribunales, sino en general por el funcionamiento de todo el sistema, porque para Mercosur hay algunos organismos que tienen decisiones vinculantes y otros no, pero no hay un sistema supranacional propiamente dicho. Además está decir además está decir que UNASUR es un organismo de cooperación internacional e intergubernamental muy ambicioso, que ojalá devenga un organismo supranacional. Esa sería toda nuestra aspiración, pero todavía no lo es. A tal punto que cuando UNASUR toma una decisión siempre está sujeta a la ratificación de los gobiernos para llevar adelante un programa o a la posibilidad de suscribir un nuevo tratado para crear un organismo que ese sí tenga actividad específica. Es decir, que la Comunidad Andina tiene una ventaja sustancial sobre los otros sistemas de integración en el sentido de que pueden llevar adelante una serie de actividades que los otros órganos no pueden. Y en ese sentido es el aporte que la Comunidad Andina podría dar a la integración sudamericana. Yo personalmente creo que la integración sudamericana al margen de UNASUR es imposible. O sea, ese es el organismo correcto en donde hay que confluir. Y ese es el organismo que hay que robustecer, no solamente a base de este o este otro programa, como se está haciendo ahora, sino a base de robustecer el propio organismo y su capacidad de funcionar como tal. Ahora bien, tenemos una pregunta. ¿Tienen atribuciones propias los organismos de integración? Y se han dado dos respuestas. Solo tienen las atribuciones que les han delegado o transferido los países mientras ellos pertenecen al sistema de integración. Esa es una tesis del viejo derecho internacional. Y eso es lo que sostienen algunos de nuestros abogados, juristas de las cancillerías latinoamericanas. Solo tienen las atribuciones que les han delegado expresamente los países o que los países han transferido. Pero hay otra teoría, que en Europa es la dominante, no en América Latina todavía, que los organismos de integración tienen atribuciones propias que emanan de su naturaleza como organismos supranacionales. Y en ese sentido, hemos dado un paso adelante en la construcción de la integración, cuando somos capaces de crear organismos que no solamente ejercen la función delegada, sino también atribuciones propias que los países le han dado, con la capacidad de ser vinculantes. Desde el punto de vista del derecho de integración andino, lo correcto es lo segundo, porque hay organismos que pueden realizar actividades, tomar decisiones que emanan de su propia naturaleza, no solamente por delegación. Fíjense ustedes que el mejor ejemplo de eso son las cumbres presidenciales andinas, que resuelven una serie de cosas que no están en los tratados y que sin embargo los países tienen que cumplir. ¿Será esto vinculante o no será? Teóricamente no lo es, pero ¿quién se atreve a decir que no a una decisión presidencial andina? Estamos entonces en el campo de la innovación jurídica, en donde más allá de la versión tradicional del derecho internacional público, que dice que es un derecho de delegación y de coordinación, estamos en un derecho de integración que es un derecho que tiene cierta capacidad de subordinación y que en la práctica funciona. Les pongo el ejemplo de las cumbres presidenciales porque es el mejor de todos.
Les insisto, teóricamente, las decisiones de la cumbre presidencial andina no son vinculantes, solo las del Consejo de Ministros. Pero les vuelvo a preguntar, ¿y quién le pone cascabel al gato? ¿Quién les dice que no a los presidentes? Porque en la práctica, en la dinámica de la integración, se ha establecido que ese Consejo tiene capacidad de decisiones vinculantes, o al menos de decisiones obligatorias para los demás organismos del sistema. Porque hay que distinguir dos cosas, que yo creo que en el caso del Parlamento andino es fundamental. Una cosa es que el Parlamento andino no tenga capacidad de legislar en forma vinculante en los países. Y otra cosa es que el Parlamento andino no tenga, porque sí tiene, capacidad de emitir decisiones obligatorias para los organismos del sistema. Aquí he oído yo, silenciosamente, desde luego, porque no soy miembro del Parlamento, afirmar, ya hace años, felizmente, no he oído, vuelvo a repetir, el que se dice que nada de lo que el Parlamento andino resuelve es obligatorio, que todo es meramente consultivo o declarativo. No, señores. El Parlamento andino tiene capacidad de decisiones obligatorias en el ámbito de su competencia, ¿o no las tiene? El Parlamento andino dicta el estatuto de la Universidad Andina y eso es obligatorio. La universidad no puede decir, no, usted es meramente consultivo. El Parlamento andino fija las cuotas de los países al margen de la Secretaría General y eso es no obligatorio para los países. Claro que es obligatorio para los países. El Parlamento andino no es un organismo sin capacidad de decisiones obligatorias, es un organismo con capacidad de decisiones obligatorias sobre los organismos del sistema. Y permítanme decirles una cosa, si el Parlamento andino no tiene decisiones obligatorias en lo que tiene que ver con el control político de los demás organismos, entonces ¿para qué existe? O sea, les estoy poniendo el ejemplo de que el Parlamento andino tiene capacidad de decisiones obligatorias en el ámbito de su competencia, que es el control político. Obviamente esto no es lo mismo que una sentencia del tribunal, es otra cosa, pero en lo que se refiere al sistema andino de integración, el Parlamento tiene la capacidad de emitir decisiones obligatorias, y no solo en el caso de la universidad, y no solamente de todos los organismos, porque el control político se refiere a todos los organismos, y por eso es que los organismos informan al Parlamento sobre ese tema. Y hemos hablado obviamente de la sentencia del tribunal andino, pero les voy a poner un caso, los títulos de la Universidad Andina. Y ahí estuvo el doctor Vigil precisamente cuando le preguntamos nosotros a nuestro graduando qué título prefiere. Un título que diga en nombre de la República del Ecuador y por la autoridad de la ley se le da el título de doctor en Derecho. O la Universidad Andina Simón Bolívar le concede este título. La Universidad Andina en Bolivia y en Ecuador concede títulos por ella misma. No en nombre de la República de Bolivia ni en nombre de la República del Ecuador, que son los dos países en donde la universidad concede títulos. También los concedía en Venezuela, pero como todos sabemos, esa sede fue desmantelada. Entonces, en Bolivia y Ecuador, la universidad como tal tiene atribuciones propias de dar títulos, porque esa atribución le dan los estatutos. No lo hace delegada por los países. Y por eso es que previamente a la emisión de un título, la universidad no hace ningún trámite. Desde luego, en el caso ecuatoriano, en el de Bolivia no, porque la provisión nacional se refiere solamente a los títulos profesionales. En cambio, que en el Ecuador, todos los títulos tienen que ser inscritos y por lo tanto pasamos por el trámite nacional. Es decir, no hablo del Consejo en este momento, no le pongo el ejemplo del Consejo de Ministros, porque ese sí todos estamos de acuerdo que tiene atribuciones vinculantes. Estoy poniendo el caso de otras situaciones en las cuales el propio sistema andino ha desarrollado una capacidad de emitir resoluciones y que permiten crear organismos como el IDL, como el Instituto de Desarrollo Legislativo, por ejemplo. El Parlamento andino crea ese instituto. El instituto es una persona jurídica de derecho internacional. ¿Tiene el Parlamento capacidad de decisión sobre ese organismo? Desde luego. Entonces, esta idea de que el organismo, entre paréntesis, el Parlamento andino es meramente consultivo y lo único que hace son declaraciones, es una idea incorrecta. Espero nadie, ningún parlamentario andino la siga sosteniendo. Yo digo, aquí le oí un parlamentario andino, eso me pareció gravísimo, pero veo que ya eso se ha superado. Bien. La pregunta en este caso, por ejemplo, es si la Secretaría General puede realizar en el marco de su función otras actividades o solo las previstas en el tratado. Me refiero a la Secretaría General de la Comunidad Andina. Y la respuesta es sí, tanto más que las está haciendo. La Secretaría General
de la comunidad andina ha asumido una serie de atribuciones de coordinación de programas de promoción, por ejemplo, o ha asumido una serie de actividades en la preparación y en el funcionamiento de nuevos organismos consultivos que no existían y que no están en el tratado, como el organismo AFRO, por ejemplo. Hay un organismo para afrodescendientes andinos, que es un organismo consultivo que no está en el tratado y que sin embargo funciona, y que sin embargo tiene atribuciones, y que sin embargo tiene una serie de actividades reguladas por la Secretaría. Es decir, en realidad estamos afirmando que los organismos de integración no solamente hacen aquello que está mandado en los tratados, sino que pueden hacer otras cosas que en el ámbito de su competencia pueden desarrollar precisamente como organismos específicos de un derecho que no es un derecho internacional de coordinación, sino un derecho andino, un derecho de integración que va más allá de la mera coordinación. Para concluir, el derecho de integración fue un paso adelante, es distinto del derecho internacional público. El Tratado de Roma es un avance histórico de siglos respecto del Tratado de Viena, es decir, de la Convención de Viena, del Congreso de Viena de 1815. Ahí se prefigura el derecho internacional público moderno. En el Tratado de Roma nace una forma de derecho internacional público, que es el derecho de integración, que supone que los países se obligan a, no solamente por un tratado a hacer esto, esto y esto, sino a crear organismos que en su funcionamiento desarrollan sus propias atribuciones. Es decir, los organismos del derecho de integración, todos ellos, yo he puesto el caso de la universidad y el de la Secretaría, pero se podría poner el de otros, el del presidente de la cumbre presidencial como el ejemplo más destacado. Según el derecho de integración, los organismos tienen, por un lado, las delegadas, las atribuciones delegadas, las que expresamente los estados les han transferido. Y segundo, una serie de otras atribuciones que se ejercen por la naturaleza misma de los organismos que los países han querido que existan. Con eso creo yo que hemos planteado una visión general de este tema. Fíjense que yo, metiche, que no soy abogado, quería aclararles este punto porque como rector me toca aclarar esto cada vez y cuando ante los países. Mi país ya felizmente lo tiene claro. Cuando fui rector en Bolivia me tocó también precisamente discutir con el gobierno de Bolivia, y cuando negociamos el acuerdo con Venezuela también nos logramos que este punto se aclare. Dicho sea de paso, también lo hicimos cuando se negoció el convenio con Colombia, que desgraciadamente no llegó a suscribirse, y esperamos que ahora se retome esa situación gracias a la acción de los parlamentarios andinos colombianos. Bien, no tengo la cita de Rubén Vélez aquí a la mano, pero es una cita de una decisión del Tribunal Andino para el juicio fundamental. A nosotros ha sido utilísima en las discusiones sobre la Universidad de Quito. Cada vez que se presenta una situación, nosotros presentamos la sentencia del tribunal, es decir, el pronunciamiento, porque no es una sentencia del tribunal, y el asunto queda absolutamente claro. Yo quiero concluir agradeciendo por la oportunidad de haberme invitado, por la tolerancia de haberme dejado hablar de un tema tan técnico como les dije al principio, y sobre haber tenido la oportunidad de llamar la atención sobre un asunto que yo creo que va a ser crucial en la reestructuración del sistema de integración. Le decía yo al viceministro ecuatoriano cuando discutíamos esto, que la famosa reestructuración del sistema de integración no debe ser concebida como qué le dejamos a la comunidad andina para que no se muera, sino cómo avanzamos en construir la comunidad andina como un proceso vivo de integración en el marco de lo que sabemos, de lo que Germánico Salgado decía. La comunidad andina ya no se justifica por sí misma. No podemos seguir hablando de que el fin es la comunidad andina. La comunidad andina es un eslabón de la integración sudamericana. Eso querían los libertadores. Y eso, desde luego, debe ser la voluntad política de los organismos también y de los estados para hacerlo. Pero para ello, y con esto sí concluyo, no es cuestión de disolver los organismos, es cuestión de robustecerlos en un proceso de convergencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Enrique Ayala. Veo que hay mucho jurista por ahí que ejerce sin tener título.
pero nos refresca mucho que usted se entrometa, como es en estos temas, además para liberarnos de la angustia que nos produce a los abogados y esa maldición de que entre abogados debe haber. Entonces le agradezco muchísimo sus aportes, su visión, como siempre brillante y profunda de estos temas. Lo nombro padrino para que el doctor Vigil nos haga el favor de dejarnos a todos los parlamentarios andinos el libro de su autoría, que va a ser de mucho provecho para nosotros. Señor presidente, una observación muy pequeña. Uno, si el libro del doctor Vigil no está disponible, podemos editarlo en Quito. Es una excelente oportunidad para hacerlo. Y segundo, señor presidente, me permito a nombre de toda la universidad, no solamente de la sede de Quito, porque este fue un festejo de toda la universidad. La sede de Quito cumplió 20 años, el año anterior, y hemos concluido el año jubilar con la publicación de un libro que a nombre de la universidad, aquí el presidente de nuestro rector, les vamos a entregar a todos los parlamentarios andinos en esta ocasión. Es que Ana María va a encontrar la oportunidad para entregarles eso, y el catálogo de publicaciones de la universidad, en donde está claro todo lo que ustedes podrían solicitar. Si ustedes nos solicitan con tiempo para la próxima reunión, ahí está el correo electrónico, etcétera. Para la próxima les venimos trayendo los libros que pidan. Eso me parece que es importante. No vamos a ver toda la colección que está aquí en la biblioteca del Parlamento, pero quisiera decirles que todo lo que ustedes soliciten con mucho gusto se los traemos. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Enrique. Le concedo el uso de la palabra a la doctora Leonor Perdomo, magistrada del Tribunal Andino de Justicia, y dejaríamos la intervención final en manos del doctor José Gutiérrez, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en Bolivia. Tiene la palabra, doctora Leonor. Yo quiero referirme, ya se ha dicho bastante, mis antecesores, tanto mis compañeros del órgano jurisdiccional como el agregado ilustre jurista que acabamos de conocer. Los causa, entonces queda poco por decir, pero quiero precisar algunos temas. El desarrollo de la jurisprudencia del tribunal demuestra que la interpretación y la aplicación uniforme de la normativa andina en el territorio subregional ha contribuido sustancialmente en la protección de los intereses económicos, la salud, la vida de los habitantes de la subregión. También quiero específicamente concretar algunos temas que saqué, incluso eso está en la página web, estadísticas oficiales, pero quiero decirles que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el único tribunal internacional que permite el acceso directo de los particulares, quienes gozan de legitimidad activa para iniciar acciones ante esta corporación solicitando una tutela jurisdiccional. En este sentido, se puede afirmar que el tribunal ha prestado servicios directos a la población andina, pues siendo el garante de la norma comunitaria, ha mantenido la validez y eficacia de los beneficios comerciales, arancelarios y financieros dentro de un mercado activo, en el cual se ha venido promoviendo la evolución del comercio intrasubregional, que ha crecido entre enero del 2001 y noviembre del 2012 a un ritmo promedio anual del 15%. En efecto, en el 2010 las exportaciones intracomunitarias alcanzaron un total de 7.810 millones de dólares, cifra que en el año 2011 creció un 18%, llegando a 9.187 millones. En el año 2012
periodo entre enero a noviembre las exportaciones intracomunitarias alcanzaron los 9.522 millones. Vale notar que en el año 1969, año en el que se inició el proceso andino de integración, el comercio entre los países miembros representaba apenas estaba representando apenas el 80 millones de dólares. En este orden de ideas es importante destacar la evolución de los denominados efecto aprendizaje y efecto plataforma de la integración andina. Es decir, el mercado andino ofrece a los pequeños, medianos y grandes empresarios de los países miembros la oportunidad de ganar experiencia y consolidar sus actividades comerciales en un escenario subregional, exigente en calidad y, por otra parte, con base en una experiencia que la adquiere precisamente, la están adquiriendo precisamente en la comunidad andina. Los empresarios andinos pueden incursionar en el mercado global con mayores probabilidades de éxito. Sobre este punto se ha venido adelantando y se ha venido diciendo Fernando González Vigil y Héctor Ceballos, demuestran que el mercado ampliado andino cumple un rol de incubación de capacidades exportadoras no tradicionales en mercados más exigentes. Por otra parte, también cabe destacar que los países miembros tenemos unos regímenes jurídicos comunes, que ya se ha dicho un poco sobre este tema, y es lo relacionado, por ejemplo, con la propiedad industrial, acceso a los recursos genéticos, derecho de autor, protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Del mismo modo, en el marco del proceso de consolidación del mercado ampliado, se han adoptado mecanismos para brindar un entorno favorable para la libre circulación de mercancías y servicios. Entre otros, la adopción de la nomenclatura arancelaria común, la implementación de normas de valoración aduanera, el tránsito aduanero internacional, el transporte también, así como la adopción de un documento único aduanero y el perfeccionamiento de los sistemas andinos de calidad y sanidad agropecuaria. Se destaca en materia de origen la aprobación de la decisión 775 de noviembre de 2012, que permite la emisión y recepción de los certificados de origen digital. También se dispone en el espacio subregional las normas comunitarias que regulan el acceso de productos cosméticos, de higiene doméstica y absorbentes de la higiene personal. En la actualidad, en implementación del sistema andino de registro de notificaciones sanitarias obligatorias. Asimismo, se dispone de requisitos fito y zoosanitarios organizados por el comercio intra-subregional y con terceros países, encontrándose armonizadas el 98% de las subpartidas de las importaciones pecuarias y el 72% de las importaciones agrícolas. En suma, es evidente la evolución de la arquitectura jurídica comunitaria y su positiva incidencia en el comercio y en las actividades económicas subregionales, aspectos que profundizan la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional permanente que garantice la eficacia del sistema normativo andino. Por último, el Tribunal ha ejecutado actividades de difusión del ordenamiento jurídico comunitario. Sin embargo, creemos que hace falta mucho de esto, porque tenemos la evidencia de que hay algunos países, incluso en algunos casos habla uno con un tribunal de aquí de Colombia, por ejemplo, si no es muy lejos, y ellos no saben ni siquiera qué es la comunidad andina, y ni siquiera si existe un tribunal de justicia en la comunidad andina. Entonces hace falta mucha divulgación en ese sentido, y nos proponemos a que eso tiene que ser una de las prioridades del tribunal y de todos los organismos del SAI.
Muchas gracias, no sé, ya todo se ha dicho mucho y de todas maneras si también quieren que resuelva alguna pregunta, pues con mucho gusto.